Bien, son las 4:40 de la tarde. Se confirmó, se verificó, pues que el audio hubiera quedado grabado hasta la última parte de lo que íbamos de la declaración del testigo Henry Augusto Cepeda. Efectivamente sí quedó grabado. Vamos a continuar con la diligencia. En este momento tenemos un problema, digamos, de corte de luz en el municipio. Vamos a continuar trabajando así se apague la cámara. En todo caso, pues está verificado que el audio sí funciona. Estaba, señor fiscal, usted en uso del interrogatorio directo. Gracias, señor juez. Señor Henry Augusto, en esas imágenes, en esos planos que usted anexa a su informe, ¿podría indicarnos en qué lugar o hacia qué lugar está el municipio de San Luis y hacia qué lugar está la salida hacia los llanos o hacia el municipio hacia los llanos, más exactamente? Señor juez, en este plano se puede observar la orientación norte y sur. Entonces, hacia norte-sur, hacia el occidente estaría, de acuerdo al plano, estaría San Luis de Gaceno, y hacia el oriente estarían los llanos. Retomando ahí para mayor claridad, o sea, respecto a la estación, hacia el lado donde dice en el plano Carrera Quinta, Barrio Sardinata, estaría allá la salida para los llanos, ya, y hacia atrás de la estación estaría el municipio de San Luis de Gaceno. Gracias, señor. De acuerdo a esa medición que usted nos ha contado acá que hace con el aparato utilizado para ese tipo de mediciones, nosotros esas distancias establecidas allí solamente es de la estación respecto a los objetos, ¿es cierto? Sí, señor juez, esas medidas que están tomadas ahí es estación a cada uno de los elementos, pero ya posteriormente cuando uno dibuja esto puede obtener las diferentes medidas, a qué distancia está la moto de un lago hemático o a un proyectil. Aquí no quedó fijado esa medida, pero ya en el programa se puede obtener cada una de esas medidas más concretamente. En el plano no quedaron consignadas. Retomo lo dicho por usted. Con estas medidas tomadas, plasmadas en estas dos planos, y por lo que nos acaba usted de indicar, ¿es posible establecer la distancia entre cada uno de esos elementos allí demarcados? Sí, señor juez, reitero, la estación y la distancia, mi norte, giro acá y tomo el ángulo y tomo la distancia, así con cada uno de los elementos. Cuando yo transcribo esas coordenadas a este plano, en el programa yo puedo obtener la distancia que hay de la moto a este proyectil deformado, o la moto al lago hemático o sangre, o de la moto al orificio, o de la posición de las vainillas, el grupo de vainillas entre ellas, qué distancia hay, etcétera, etcétera. Ahí sí ya se pueden obtener esas medidas concretas. ¿Por qué no se hizo en este caso esa medición si, como quiera que usted establece, por ejemplo, la posición de un cuerpo respecto a un grupo de vainillas? ¿Por qué no se plasma en el informe esa medida? Pues, señor juez, no se plasmó de manera general, pero reitero, si es necesario, se pueden obtener directamente del gráfico también, o directamente del software, para medir la distancia que es de aquí, de ese grupo de vainillas al cuerpo. En este caso, pues se pasó por alto, podría decirse, ubicar tácitamente cada una de esas medidas, pero reitero, implícitamente se pueden obtener y están ahí. Entiendo, de acuerdo a su respuesta, que se pasó por alto, o en todos los informes se plasma únicamente lo consignado en este. Pues, señor juez, reitero, tengo unos datos y se ubican esas posiciones o esos elementos materiales probatorios. La distancia que hay en relación de uno con otro no queda fijada acá, pero queda directamente, no está escrita. Pero si me dijeran
qué distancia hay de este grupo de vainillas al 4 al 5, se puede obtener matemáticamente o directamente del software, del programa que está. Entonces ya se podía hacer decir que del grupo de vainillas 4 al 5 hay una distancia de 1.3 metros, que el grupo de vainillas del 5 al 6, 1 metro, y así sucesivamente si se necesita especificar distancia de la vainilla, del grupo de vainilla 4 al cuerpo o al lago hemático 3, eso se podría especificar en una tabla que está, repito, implícitamente dentro del gráfico, se pueden obtener esas medidas, pero no está tácitamente escrito. ¿Esas medidas que usted acaba de dar son veraces o es una suposición suya? Si yo hago la relación matemática del grupo de vainilla... En este momento acabó usted de decir que entre el grupo 4 y 5 había 1 metro. 1.3 metros. 1.3 Y del metros. grupo 4, perdón, del grupo 5 al 6, 1 metro. Por eso, esa son, medición ¿es veraz? Sí, señor juez. Son ¿Está tomadas, en el informe? No, señor juez. La pregunta que estoy respondiendo hace referencia al señor fiscal, que me dice si yo puedo obtener las medidas que hay entre esta vainilla a este grupo, o entre la vainilla a la sangre, o dentro de la moto al cuerpo, o dentro de la moto a este grupo de sangre, o dentro de la moto... Sí, ahí está, es general. Pero si le contesto la pregunta que él me pregunta, esas distancias de punto a punto de cada una relación no están. Que se obtienen directamente del plano, sí están, desde ese punto de vista. ¿Y esa distancia que usted acaba de informar de 1,3 metros, la tenía presente o acaba usted de deducirla? Sí, es que ya, como en el juicio anterior surgió la misma pregunta, pues ya se había contestado que la distancia a ese grupo de cada uno de esos elementos está de manera general. No hay un cuadro que, reitero, que me diga distancia entre el grupo 4 al grupo 5, distancia del grupo 4 a la sangre. Aquí, repito, en este informe no está, pero está dentro del plano. Que si en el programa AutoCAD solo es marcar distancia de aquí a acá, y ya nos da las distancias, todas las distancias que se necesiten. Pero entonces, como sale una matriz diferente, porque yo de esta vainilla de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solo de un punto a los diferentes saldrían 8 medidas. Entonces, habría que, no se hizo la tabla, pero la información se puede obtener directamente del plano plasmado en AutoCAD. Esa fue una pregunta que el anterior juicio se hizo y también se contestó la misma situación. El plano, la posición sobre la vía que usted plasma en sus dos planos es la que usted encuentra al momento de llegar al lugar de los hechos. Sí, señor juez, excepto la posición del cuerpo, porque había un lago hemático y ese a partir de testigos es que se fija. Ese es lo único. El resto de las evidencias, como son el grupo de vainillas enumerado, el lago hemático numerado 3, el lago hemático numerado 8, un proyectil deformado, la posición de una moto, el orificio de entrada en una puerta, esos son la distribución como se encontró. En este caso, solo repito, la ubicación, la posición relativa aproximada que se ubica ahí a partir de testigos, entonces por eso se ubica ahí en la escena y dentro de este plano. Pero es el único elemento, pues repito, que no se encontraba en el lugar de los hechos, pero a partir de la información se ubica y que posteriormente es ratificada en los testigos. Gracias, señor Henry. La Fiscalía no tiene más preguntas. La defensa. Gracias, señor juez. Señor perito, usted ha indicado que gran parte de su formación es en temas relacionados con el tránsito, ¿sí o no? Relacionado con tránsito y implícitamente, señor juez, hay que hacer levantamientos topográficos de vías, de intersecciones, de diferentes elementos o de escena. Y evidentemente hay una diferencia entre lo que es una investigación de tránsito y una investigación de homicidio, ¿sí o no?
Señor juez, una escena de accidente de tránsito o una escena de homicidio es prácticamente es una escena, sea de accidente de tránsito o homicidio, es una escena. Y como tal, cualquier escena se puede realizar la fijación topográfica abordando el mismo método. Solo van a cambiar la distribución de los elementos materiales probatorios, la morfología de la vía, el único que cambia, el resto es una escena y se aborda de la misma manera. Usted como parte de la Fiscalía conoce que existe un manual de policía judicial, ¿sí o no? Sí, señor juez. Que ese manual de policía judicial contiene unos protocolos, unos formatos donde están establecidos cuáles son los que utilizan para cada caso, ¿sí o no? Hay protocolos en unas técnicas o ciencias específicas, en otros hay unas guías que son orientadoras Voy a para retirar cada la caso. pregunta para que me entienda mejor. En el manual de policía judicial hay un formato que se denomina bosquejo topográfico. Sí, señor juez. En el manual de policía judicial hay un formato que se utiliza, que se conoce como dibujo topográfico. Sí, señor juez. Ese formato de dibujo topográfico viene en una forma que nosotros conocemos por experiencia o nos enseñaron en el bachillerato que era una forma milimetrada, ¿sí o no? Tiene unos cuadritos que... No, no necesariamente, ya porque ya pero cambia. el formato que está en el manual, no su interpretación. Es una cuadrícula, pero esa cuadrícula solo guarda una proporción. No, pero estoy no. diciendo si existe o no ese formato con esa cuadrícula. Sí, existe un formato con una cuadrícula. En las investigaciones de accidentes de tránsito, usted las conoce muy bien, se utilizan 3 fases, una fase de percepción, una fase de decisión y una fase de conflicto. ¿Cómo se puede concatenar eso con una investigación de un homicidio común? Señor juez, reitero, un accidente de tránsito, quedan unos elementos materiales probatorios. En un homicidio quedan unos elementos materiales probatorios. Tanto en un accidente de tránsito como en un homicidio, lo único que se hace como en el área de topografía inicialmente es la ubicación de esos elementos materiales probatorios dentro de un contexto, una escena. En un accidente de tránsito es una vía, o en un homicidio en este caso es una vía en una intersección. Entonces, en ese orden de ideas es la misma, es una escena, repito, diferente contexto, pero el procedimiento, metodología para levantar los elementos materiales probatorios tiende a ser el mismo. En investigación de accidentes de tránsito se habla de la posición final de los vehículos involucrados. No hablemos de accidentes, sino eventos de tránsito, que es la palabra técnica. En los eventos de tránsito se toma un referente que es la posición final de un vehículo involucrado en un evento. ¿Eso es cierto? Sí, señor juez. Usted aquí en su formato toma una posición final del cuerpo como si estuviera manejando un caso de evento de tránsito. Señor juez, a partir de esa correlación que está haciendo el señor defensor, se tiene que, a partir de unas evidencias y un contexto, pues a partir, repito, de los testigos, pues se ubicó esa posición relativa aproximada a partir de los testigos. De acuerdo a esa posición final, ¿cuál era entonces la posición inicial para usted poder tener esos 2 puntos de referencia? Para hablar de una posición final, yo requiero que me hable también de una posición inicial. En este caso, señor juez, no se puede por sí solo tácitamente, de acuerdo a esas evidencias, poder ubicar una posición inicial, diferente de un accidente que sí por las evidencias que quedan, los vestigios, se podía ubicar una posición inicial de la colisión al inicio y una posición final. En este caso, en concreto, no se puede establecer una posición inicial de la persona porque no se encuentran evidencias de eso, pero sí una posición final de acuerdo a unas evidencias y a unos testigos. Usted habló en su pericia, porque esto es una pericia lo que estamos aquí dando,
en materia de topografía. Usted habló de que la topografía era, palabra más, palabra menos, la medición de la Tierra, ese es el concepto. Más o menos, sí, señor. Ese fue el que usted dio. Sí, es topografía. No me lo atribuye a mí, por favor, es su concepto. Pero el tema de topografía involucra otros conceptos. ¿Usted podría explicarle al señor juez si la topografía comprende planimetría y altimetría también? Sí, señor juez. Lo explicaba. Concepto de planimetría, distancias horizontales, y altimetría, distancias verticales. Muy bien. Usted en su formato de plano topográfico nos coloca 2 muros. ¿Eso es cierto? Sí, señor juez. En este momento, aquí, ahora, en esta tarde, ¿podemos saber cuánto miden esos muros? No se tomó la altura, se hizo solo planimétricamente en este caso. Usted sabe que esto puede influir sobre la versión de testigos que vivían detrás del muro y que van a venir a este juicio. En este momento hay otro informe que se realizó y se ubica a esos testigos, sí, posteriormente, pero en este caso, repito, en este caso solo del momento del lugar solo se hace planimetría, dice planimetría, que es la ubicación y distribución de los elementos, vista en planta, no más. En ese caso no se hizo altimetría, porque no habían testigos. ¿Por qué no se hizo altimetría? Porque, repito, en este caso, lo importante eran los elementos que habían en la superficie, en el suelo, ¿sí? Y lo que hacemos, señor juez, es la ubicación geográfica nomás. No tomamos la altura de este muro, porque para el momento pues no era pertinente, por la distribución de los elementos, entonces no se toma ningún tipo de altimetría en este caso. Tampoco, ha dicho usted que tampoco es posible, por lo menos salvo algunos ejercicios que haya que hacer, no es posible determinar las distancias entre los diferentes elementos. Por ejemplo, yo le pregunto ahora, en este momento, si usted me puede resolver el siguiente dilema: ¿cuál es la distancia entre los grupos de vainillas que aparecen cerca del muro y la esquina del árbol que aparece como número 21? Así como está, y como lo dijo el señor defensor, tácitamente no se puede obtener. O sea, habría que hacer unos procedimientos, pero al hacer los procedimientos, a partir del gráfico en AutoCAD, es tomar las distancias y ubicarlas. Pero en este instante, así como está, habría que hacer un procedimiento. Pero usted dijo que lo podía hacer. Sí, señor, con el programa AutoCAD que está. ¿Usted dijo que con el programa o con unos cálculos? Sí, también. Pues es la pregunta de la defensa. Sí. ¿Puede calcularme cuál es la distancia entre... Sí, se establece. La 6 y el número 21, la esquina del árbol? Sí, el procedimiento de esto sería establecer una proporción matemática. Entonces, tenemos unos datos reales, que la distancia de aquí a acá, el ancho de esta vía, es de 13 metros, ¿cierto? Al tener esos datos, entonces 13 metros en el terreno equivalen acá es tomar una regla y el valor que nos dé, por ejemplo, 4 centímetros. Entonces, establecemos. Entonces, por ejemplo, reitero, tenemos el ancho de la vía, que es un valor conocido, 13 metros, que es un valor en terreno. Posteriormente tomaríamos la distancia acá con una regla en centímetros, la que nos dé. Entonces... ¿Usted trajo regla y esos sí. elementos? No. No, pues es que la pregunta de la defensa era, como usted dice que podría hacer esos... Sí, hay que hacer unos procedimientos y se pueden obtener. Entonces, en este momento la pregunta es, ¿lo puede hacer ya? Puedo establecer utilizando estos procedimientos se pueden establecer unas medidas. Hágalo. Tendríamos que necesitar acá, te repito, una regla para establecer esta distancia. Entonces, no la tengo en este momento para tomarla, pero tenemos, te repito, 13 metros en terreno para poder medir esta distancia. Por ejemplo, si esta distancia nos da 6 centímetros, ¿sí? Tendría que, reitero, tomar una regla. Entonces digo que 13 metros en el terreno
equivalen a 6 centímetros. Repito, estos 6 centímetros los estoy tomando aleatoriamente porque no tengo una regla en el momento. ¿Necesita una regla? Pues para tomarla, sí, señor juez. Bueno, vamos a ver si en cuestión de 2 minutos le facilitamos una regla al testigo. Voy a interrumpir el audio y les pido el favor que no se retiren y ya continuamos. Son las 5 de la tarde.